Yo en esta mañana quiero compartir con ustedes un acercamiento a este texto en Romanos, el capítulo 12, que es un texto que nos encuentra a nosotros familiarizados, felizmente, con lo que dice la palabra del Señor para nosotros en Romanos 12. Para varios de ustedes que tienen algún tiempo en la iglesia, en la fe cristiana, y que han estudiado en algún momento Romanos, recordarán que a partir del capítulo 12 de Romanos se da la parte práctica de la carta. Eso quiere decir que los capítulos anteriores trabajan lo que llamaríamos la doctrina, la teología. Y en esta parte está la parte práctica. Tratándose de el momento que vive Roma y que ha surgido una congregación ahí, Pablo, conocedor de esta cultura, comienza con un tema que ha sido muy, digamos, un tema popular en ese momento, dado lo que ha pasado con Nerón y con Calígula como emperadores. Entonces, a nosotros se nos ha transferido eso a través de las esculturas, esa visión del cuerpo. Hoy la doctrina cristiana, la teología, el interés de estudio del cristianismo está, por algunos años, bastante preocupado también por el tema del cuerpo. El tema del cuerpo es algo que para nosotros cada vez va siendo más impactante porque el culto al cuerpo, la preocupación por la figura cada vez es más. Incluso hay discusiones interesantes en estos días. El concurso de Miss Mundo podría ser que prohíba que haya un desfile en la que se exhibe el cuerpo exactamente, por ejemplo. Hay una cosa interesante. Ahora, la pregunta en las decisiones políticas que se han de tomar está si somos nosotros dueños de nuestro cuerpo. Si nosotros tenemos derechos sobre nuestro cuerpo, podemos hacer con ello, con el cuerpo, lo que nosotros quisiéramos. Si los médicos y los cirujanos de la estética femenina y masculina también nos ofrecen hoy día tomar una decisión sobre nuestro cuerpo y si la tomaríamos o no. Es parte de nuestra vida. Entonces, ¿qué les dice Pablo? ¿Qué dice Pablo sobre esto? Porque Pablo se encuentra con esto. Nerón y Calígula habían tenido gran dificultad con este tema. Eso significó lo que nosotros a veces criticamos mucho de la cultura romana, la desvaloración del cuerpo, la depravación alrededor también de la utilización del cuerpo. Pablo parece que le llega esto muy profundamente, al punto que él cambia ciertos conceptos o desarrolla ciertos conceptos. Pablo estaba hablando mucho acerca de la carne. La carne es donde reside el pecado para Pablo. Y entonces Pablo va a hablar de la vida de una persona como que en su carne, en su sistema, llamémosle óseo, neurológico, todos los sistemas que tiene, están afectados por el pecado. Es más o menos una idea que uno va captando en el pensamiento de Pablo. Pero Pablo luego en Romanos, mirando lo que es y guiado por el Espíritu Santo, Pablo nos desarrolla un concepto interesante. Porque comienza a hablar de este cuerpo de muerte. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ustedes lo pueden leer ahí en capítulo 7. Va a encontrar así, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Sin embargo, este cuerpo ha tenido una experiencia. En el capítulo 5 ustedes pueden ver lo que Pablo dice en el capítulo 5, dice, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Al mencionar corazón, está indicando algo que pertenece a nosotros y que para la época se consideraba el elemento fundamental de la existencia, de la vida, el corazón. Hoy el pensamiento es un tanto diferente, se piensa que
todo tiene que ver con el cerebro, no tanto con el corazón, a la que había un cambio. Pero la Escritura, para esa época, la visión del ser humano tenía que ver con el corazón. Pero sin embargo, este cuerpo que es de muerte, dice Pablo, en este cuerpo, con ese corazón, con esa realidad, en ese corazón, dice, ha sido derramado el amor de Dios por el Espíritu Santo. Como oraba nuestro hermano hoy día, si seguían en el culto, somos pecadores. El pecado está en nuestras vidas y por la gracia de Dios gozamos de una libertad para poder acercarnos a Dios por Jesucristo, por la gracia que Dios ha mostrado en Jesucristo. No es sino la gracia de Dios las que nos permite entrar a su presencia por Jesucristo. Pero en nosotros ha sido derramado, no obstante nuestro conflicto con el pecado, en nosotros habita el amor de Dios. Sin embargo, Pablo va a decir, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Entonces Pablo va desarrollando, guiado por el Espíritu del Señor, creamos en la inspiración de Dios sobre la mente de Pablo para llevarnos a ese pensamiento. Porque es un pensamiento que hoy día se instala en nuestra manera de vivir, se instala en el vivir diario. ¿Somos nosotros dueños de nuestro cuerpo? ¿Podemos hacer lo que nos parezca con ello? ¿O tenemos un deber, un conjunto de elementos que respetar respecto al cuerpo y la integridad, la totalidad de lo que significa nuestro ser y nuestra personalidad como personas? Una pregunta que nos vamos a hacer, nos la va a hacer en estos días la sociedad. Pablo entonces llega a este punto y le dice, mira hermanos, lo que nosotros tenemos que comenzar a hacer es a pensar en serio en la posibilidad de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Comenzar a pensar en serio, por eso Pablo lo dice de esta manera. Así que hermanos, noten, dice, os ruego, ustedes habrán escuchado muchos sermones sobre esto. Dice, os ruego, hermanos, miren, no está imponiéndoles. Dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, por todo el amor que Dios tiene para con nosotros, que dada las circunstancias de la apropiación del cuerpo, ustedes decidan presentar sus cuerpos en sacrificio santo y no lo entreguen a otras cosas, ¿no? A otras circunstancias. Aquí esa es la idea principal que uno tiene en este texto. Y ahí viene todo lo que la cultura occidental, nosotros somos parte de ello hoy en día, vivimos luchando con la figura, ¿verdad? Algunos luchamos con nuestros kilos de más. Ahí vivimos haciendo maravillas para bajar algunos kilos, algunos para subir, otros para mejorar una parte de su cuerpo y otra porque la estética se ha impuesto. Hoy estamos fascinados por la idea de la imagen. Tenemos que tener una imagen. Y ustedes saben lo que nos cuesta a algunos de nosotros, especialmente los que venimos más de trasfondo andino. El tema de la imagen es una cosa muy conflictuada para nosotros. Pero en otras culturas no, la imagen es una cuestión importante, ¿verdad? Porque es parte de la manera como nosotros somos vistos. También es parte de cómo quisiéramos que la gente nos viera. No obstante que nosotros sabemos lo que realmente somos, nosotros queremos que la gente nos viera de una forma diferente. Entonces Pablo les ruega a ellos, hermanos, no se dejen, dice, mover, no se dejen vacilar, no se dejen arrastrar por las ideas que les llevan a romper lo que significa su relación con el cuerpo y lo que Dios tiene que ver con el cuerpo que Dios les ha dado. Así que yo les ruego, dice Pablo, les ruego encarecidamente, por eso dice, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Ahí está la cuestión compleja para nosotros. El tema de presentar el cuerpo. ¿Qué tanto lo podemos presentar? El llamado misionero, el llamado evangelístico, el llamado pastoral, el llamado diaconal, el llamado presbiterial, es un llamado que implica esfuerzos, grandes esfuerzos.
Yo me gozo realmente, me alegro mucho, cuando vi algunas fotos que algunos publicaron de nuestro encuentro regional de las iglesias, del presbiterio, y del encuentro de jóvenes. El esfuerzo, el encuentro sinodal, horas de trabajo contra el cansancio, contra el sueño, contra el hambre. Eso es lo que significa: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio santo y agradable a Dios. Y no hay cosa más feliz en la vida que pasarse un día sirviendo al Señor, cansado al tope, y después decir: Señor, gracias por esta experiencia de poder darte todo. Porque ese significa darse todo. Y algunos no solamente dan su esfuerzo, sino ponen sus recursos, su tiempo, sacrificio. De eso es lo que Pablo está hablando. ¿Ustedes creen que por qué el evangelio no llega a ciertos lugares? Porque nosotros no estamos listos a presentarnos en sacrificio santo y agradable. ¿Saben lo que podríamos hacer si nosotros decidiéramos presentar nuestro cuerpo en sacrificio santo y agradable al Señor? Las cosas que pudiéramos hacer, los esfuerzos que tal vez no alcanzaríamos a verlos sino después de haberlos realizado. Y uno se pregunta: ¿yo hice todo esto? Me encontré estos días con unos hermanos que fueron muy jóvenes cuando eran mis alumnos, y fuimos a comer unos helados, pero ellos querían más recordar las bromas que me habían hecho en una gira que hicimos de 7 días, recorriendo a pie por varios lugares. Y yo les digo: pero ustedes saben que yo, cuando fui a esa reunión, yo tenía mis cálculos de que no íbamos a llegar más allá de 2 días. Le digo: yo no sé cómo lo hicimos. Y otro decía: yo tampoco, pero que lo hicimos, lo hicimos. Hicimos una travesía en la región. Y uno ponía a pensar las cosas que uno ha hecho para el Señor, y que cuando las mira atrás dice: yo hice este sacrificio, yo hice esto. Acuérdense ustedes de los momentos en que cada uno de nosotros hicimos algo para el Señor y le pusimos todo el empeño, todo el esfuerzo, y ya hoy día forma parte de nuestro recuerdo. Pero cuando lo vuelven a rebobinar, ustedes se preguntan: ¿yo hice todo ese esfuerzo? ¿Yo hice todo eso? ¿Por qué? Porque lo que Pablo le dice aquí a los creyentes es eso. Nosotros nos doblegamos ante esto que Pablo dice: yo ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio santo y agradable. Un día ese amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones llegó a lo más profundo de nuestro ser, movió nuestro ser, y nosotros lo hicimos. El Señor sigue demandando. El hecho es que el Señor sigue demandando esto para nosotros hoy en día. No es solamente un culto al cuerpo y a la imagen. Además de preocuparnos por la imagen, tenemos que preocuparnos por que esta imagen que vamos cultivando y desarrollando esté como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Miren lo que estoy diciendo: no es la negación del desarrollo de nuestra imagen, sino que trabajando nuestra propia imagen, hacer que esa imagen que vamos consiguiendo esté al servicio del Señor. Yo conversaba el otro día con 2 corredores, chicos que hacen carrera, y que en circunstancias, estamos en el mismo lugar, conversábamos con ellos. Y entonces entrábamos en un diálogo sobre el ejercicio en sí, porque las circunstancias de donde estábamos, ahí en la fila, ellos tenían cierto apuro porque estaban calentando y estaban a punto de salir. Entonces yo le estaba dando el lugar para hacer. Entonces al salir ahí un tanto estamos conversando. Y entré en el tema y se detuvieron ellos porque tenían interés en conversar. Y la pregunta era si el ejercicio de ellos era fructífero, si tenía un producto. Y entonces me decían: bueno, sí, el producto es que mejoro mi imagen. Pero esa es una imagen que te sirve solamente a ti, le decía, ¿no? Digo: ¿qué tal si ese ejercicio, si ese esfuerzo, lo pones en la producción de algo que beneficia no solamente a ti, sino que beneficia también a otras personas? Me dice: no lo había pensado. Le digo: porque también se hace ejercicio trabajando
en cosas que te desgastan la misma energía, consume las mismas calorías, pero no tienes un producto solamente sobre tu imagen, sino que tu energía, lo que tú aplicas, beneficia a otros también. Tienes un producto, ¿no? Lo voy a pensar, me decía. Me decía, digo, no estoy de acuerdo, no estoy en desacuerdo con, no, le digo, no creas que no comparto el deporte, fui ciclista cuando fue joven, le digo, así que hice mucho ejercicio también. Pero le digo, luego me di cuenta de que uno tiene que ser productivo en la quema de calorías, tiene que entrar en un producto que sea beneficioso, lo que significa sacrificar. Por eso Pablo está luchando aquí, porque los romanos estaban más en este culto al cuerpo en el cual la imagen de la perfección, usted lo pueden ver en Adonis, lo pueden ver en Apolo, lo pueden ver en Venus, lo pueden ver en todas las esculturas que tienen que ver cercanos a esta época, lo pueden ver en la perfección del cuerpo. No necesariamente un producto de transformación en la sociedad, exactamente, al margen del arte y la cultura que está puesto en las esculturas. Uno tiene que pasar al otro momento, que es el tema en el cual nuestra energía, el accionar que tiene con nuestro cuerpo, lleva realmente a esto. Por eso Pablo lo comienza a describir. Noten lo que dice Pablo. Dice, os ruego, hermanos, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivos, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Dice que es santo y agradable a Dios. Aquí la palabra santo está construida en una forma especial para combinarla con agradable, porque está puesta para decir que ese es un culto especial y se hace especial porque se hace agradable. Ahora uno se ve al espejo y dice, bacán, bacancito, y entonces dice, Señor, ¿qué te parece? ¿Se imagina usted la respuesta de Dios frente a ello? Sí te ves bonito, pero todavía no eres especial. Tienes que ser especial. Y lo especial no viene por lo agradable que te ves. Lo especial viene por eso que significa la santidad. La santidad significa aquello que uno puede llegar a hacer en el nombre de Dios y que glorifica el nombre de Dios. De hecho, nosotros como personas glorificamos el nombre de Dios en nuestra persona y con nuestra imagen. Pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer para que esto sea una visibilidad del accionar de Dios sobre nuestra vida a partir de ese sacrificio. Nosotros sacrificamos a Dios, lo estoy usando en la palabra así, con la fuerza que tiene. Nos sacrificamos, pero ese sacrificio que hacemos redunda luego en una realidad posible. Eso es lo que Pablo le hace. Por eso dice, ojo, dice, cuando están frente al tema de su imagen, que no tengan, dice, un falso concepto de ustedes. Pablo introduce aquí el justo medio aristotélico, la idea del justo medio. Dice, ni muy, muy, ni tan, tan. Eso es lo que dice Pablo. Dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Me gusta la experiencia de los niños que le hacen los maestros, de que tienen que tener una experiencia de mirarse al espejo. Es una experiencia siempre fascinante, porque los chicos comienzan a desarrollar no solamente el conocimiento de su cuerpo, sino comienzan a construirse una imagen de sí. Y esa imagen que van construyendo depende de nosotros como padres cómo la desarrollamos. Depende en gran medida cómo nosotros la desarrollamos, cómo le hacemos apreciar su cuerpo y cómo le permitimos desarrollar a partir de ahí lo que es su proyecto de vida, en la forma como ellos se comprenden. Y entonces uno tiene que bajarlo un poquito, sí, eres más o menos, pero no te la creas, ¿no? Entonces, o si eres, no también, no te sientas tan subestimado, puedes mejorar en cierto, uno va ayudando en esto. Hoy vivimos el gran desafío en que nosotros como padres tenemos que aportar esa parte de la educación a que nuestros hijos, y que no lo esperamos necesariamente de la escuela. Que dice, y no tengan, dice, más alto concepto de sí que el que deban tener. Muy importante para nosotros. Hermanos, que el Señor nos ayude para que nosotros podamos alcanzar a poder hacer lo que este texto dice, para que entendamos, dice, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice que en nosotros tiene que producirse una renovación de nuestra mentalidad. Tiene que producir en nosotros una metamorfosis, dice el texto.
Dice, hermanos, dice, transformaos, dice, no se conformen a lo que la gente está proponiéndoles sobre el cuerpo. Renoven su mente, dice, transfórmense. Dejen que en ustedes se produzca una metamorfosis, crezcan. Lleguen a hacer lo que Dios quiere hacerlo. Dice, ¿para qué? ¿Para qué tienen que crecer? Para entender la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero crezcan, no se queden con las imágenes que les quieren construir. Vayan más allá de esas imágenes. Por eso dice, hermano, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ahí cuando dice transformaos usa la palabra metamorfosis. Y la metamorfosis es eso que comienza así pequeñito y luego se convierte, de un capullo sale una mariposa, es la metamorfosis, o del renacuajo que va ahí y luego sale un sapito, una ranita. Y eso es lo que llamamos la metamorfosis. Eso mismo dice, ustedes han comenzado ya, el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones y esto ha comenzado. Dejen que fluya ese amor en sus corazones. Al punto que ese amor renove. Fíjese, aquí está hablando de eso. El amor tiene que, lo que Dios, nuestra experiencia con Dios, que es el derramamiento del amor de Dios en nuestras vidas, tiene que llevarnos a una transformación, a un cambio. Nosotros no solamente estamos para amar, sino para dejar que el amor de Dios transforme. Por eso dice, el amor de Dios ha sido derramado, dice Pablo, en sus corazones. ¿Y qué hace ese amor? Transformarnos. Nos transforma. Por medio de la renovación de nuestra mente, cambiar nuestra mentalidad. Y lo que decía nuestro hermano Miguel, cambiar nuestra mentalidad en la escuela dominical. No basta conocer el cristianismo. Tenemos que tener un cambio que sea una experiencia profunda con Dios que cambia y hace en nuestra vida un antes y un después. Por eso la Biblia le llama un cambio de mentalidad. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que vayamos por la vida entendiendo cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Quiere entender o queremos entender la voluntad de Dios, tenemos que dejar que el amor de Dios transforme nuestras mentes. Y transformadas nuestras mentes, veamos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, que quiere hacerlo mejor, quiere hacerlo perfecto, quiere hacer que su voluntad llegue a nuestras vidas y sea parte de nuestras vivencias. Hermanos, que el Señor nos ayude. Si ustedes quieren seguir con el texto, probablemente lo sigamos más adelante en otra exposición, en el versículo 9 comienza a desarrollarse esto. Por eso les va a decir, el amor sea, dice, sin fingimiento. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. ¿Por qué les habla aquí, después de hablar de los dones, les habla luego acerca de los dones, el que sirve, el que hace, el que enseña, ese es el que profecía? Les habla de los dones, todos los dones muy bien, muy bonito. Los dones como carismas, como acción del Espíritu Santo, todo muy bonito. Pero luego detiene eso y le dice, el amor, dice, sea sin fingimiento. Y aquí es una palabra muy especial. Porque usa una palabra en la cual indica que el amor no puede traspasar los linderos de aquello que encuentra como choque, sino que el amor tiene que ser sincero al punto que pueda destruir las barreras que conforman la reticencia a que otra persona acepte el amor. Es más o menos como enamorarlo o algo más o menos así, ¿no? Tiene que ver con esta fuerza. El amor sea sin fingimiento. Cuando nos enamoramos, convencimos a la otra persona de que éramos las personas que ellos necesitaban o que ellos deberían aceptar en su vida. Y procuramos ser lo más sincero posibles. En algunos casos engañaron, pero tratamos de ser lo más sincero posibles. Y dice, el amor, dice, sea sin fingimiento. Una cosa muy, muy interesante aquí en esto. Usa la palabra hipócrita, pero la usa en una combinación muy especial usada por la literatura de la época que tenía que ver eso. La capacidad de poder convencer con el amor. La capacidad de poder convencer. Yo tengo el amor de Dios en mi vida y yo amo al Señor y yo amo su obra, yo amo lo que tiene que ver su iglesia y todo lo que representa mi experiencia como cristiano. Yo tengo que amarlo, dice, el amor sea sin fingimiento. A partir de ahí uno va entendiendo que muchos de nuestros fracasos en la vida
tienen que ver porque no somos sinceros en el amor. Si una pareja fracasa es porque no ha sido sincera en el amor. Y si mi vida cristiana no funciona es porque no soy sincero en el amor. Dice, el amor sea sin fingimiento. ¿Por qué? Porque es el amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. No puede salir otro tipo de amor. Ese amor tengo que administrarlo yo para que sea parte de mi vida cotidiana. Hermanos, que el Señor nos ayude, bendiga nuestras vidas. Oremos, hermanos, oremos. Señor, gracias por tu palabra para nuestras vidas. Enriquécela, lleva a lo más profundo de nuestro ser. La necesitamos, Señor. Necesitamos esta palabra para nuestra vida en esta mañana. Bendícela. Gracias por cada uno de mis hermanos presentes aquí en esta mañana. Lleva tu palabra a sus vidas. En cada